Les bendiga, hermanos. Para mí es un privilegio, un gran privilegio, este día, esta noche, poder estar aquí en la iglesia y poder compartir la palabra de nuestro Dios. Como el hermano Eduardo decía, pues por la misericordia del Señor, pertenezco al ministerio evangelístico en El Salvador. Ya tengo aproximadamente unos 6 años. El Señor pues dio una visión a través del hermano líder y pues de ir y llevar el evangelio por todo el país. Y eso se comenzó hace como 6 años en el lado de Oriente. Ya estamos casi por finalizar en Occidente. Se ha llevado prácticamente a todos los departamentos y así está. Se viven unas experiencias muy bonitas y pues el Señor va abriendo caminos. Y es donde uno va conociendo y donde uno va viendo el poder, la misericordia y cómo se mueve. Nosotros predicamos en parques públicos. Ahí se montan los parlantes y todo y es una predicación al aire libre. Y el Señor se ha manifestado muchas veces, créame, se ha manifestado muchas veces a través de estos años. Así que como el hermano decía, es un privilegio en esta ocasión estar con ustedes. Y les invito a que abran las Biblias con la ayuda de nuestro Dios en el libro de Éxodo. Vamos a leer el Éxodo capítulo 15. Les invito a que si se ponen en pie para leer la palabra, por favor. Capítulo 15, vamos a leer del versículo 22 en adelante. Me dicen amén cuando ya lo tengan. 22. Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y saliendo al desierto de Sur, y anduvieron 3 días en el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mará. Y no pudieron beber las aguas de Mará, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés, y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Bendito Padre que estás en los cielos, ponemos en tus manos, Señor, este evento, tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que puedas hablarnos, Señor. Habla a tu pueblo, Señor. Necesitamos, Señor, de ti, Señor. Necesitamos beber de esas aguas, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes grandes propósitos para todos y para cada uno de los que aquí estamos reunidos, Señor. Padre, añade bendición, Señor. Toma el control, Señor, de mis emociones y de todo, Señor, lo que aquí se mueva, Señor. Lo sujetamos, Señor, bajo tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asientos, hermanos? Este pasaje que hemos leído es una historia muy conocida a través de los tiempos, a través de las escrituras. El pueblo de Israel fue liberado después de estar más de 400 años en esclavitud en Egipto. Ese país estaba subyugado y se representaba, se conocía, porque era una nación mezquina, cuyo reinado ambicionaba el poderío y la autoridad en esos tiempos. Entonces eso es como una figura de la vida del hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo
está bajo el dominio del príncipe de este mundo, o sea, de Satanás. El hombre sin Cristo está reinado por el pecado, por las pasiones, pero al venir a Cristo, entonces es liberado de esa esclavitud. Entonces, vemos en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36, no lo busque. Dice la palabra, así que el Hijo del Hombre os libertare. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hace énfasis en esa palabra, verdaderamente. ¿Por qué? Entonces significa que hay una falsa. Si aquí se refiere a una verdadera libertad, quiere decir que ahí también hay una falsa libertad. ¿Y cuál es esa falsa libertad? La que el mundo ofrece. Como le decía, el hombre sin Cristo representa eso. En el mundo, sin Cristo, la gente piensa y cree que uno es libre. Que uno es libre porque uno hace lo que ellos quieren. Trabajan, tienen derecho a un sueldo y hacen con ese sueldo como les da la gana. Porque ellos se sienten con esa libertad. El mundo así se los ha enseñado. O sea, esa libertad está llena de apariencias, porque es falsa. Está llena de engaños. Hay una falsa esperanza, donde el mundo les presenta prototipos de vida, prototipos del buen vivir. Y aquellas personas que no alcanzan esos prototipos, que no los consiguen, ahí vienen las frustraciones muchas veces. Y por eso, porque uno, y muchas veces en el pueblo cristiano también hay eso, porque uno ve, estamos rodeados, o sea, vivimos en un mundo. Entonces uno ve esos prototipos y muchas veces no se pueden alcanzar. Y ahí es donde vienen las frustraciones, porque vemos a los demás que alcanzan, no sabemos a precio de qué. Y como aquella persona no lo puede alcanzar, se frustran. Las personas en el mundo viven sin límites, con el pensamiento de que la gente dice, bueno, solo se vive una vez. Como solo se vive una vez, pues yo voy a hacer lo que me da la gana. Pero es lo contrario. Vivimos cada día, y como el hermano lo decía al principio en la oración, cada día que amanecemos y respiramos, estamos viviendo ese día. Entonces no vivimos solo una vez, vivimos cada día. Solo se muere, eso sí, se muere una vez en esta tierra. Y es necesario porque para que esta naturaleza inclinada al pecado perezca. Entonces, vivimos cada día, morimos solo una vez. Entonces, durante la liberación, el pueblo de Israel fue testigo de grandes milagros, de grandes proezas, grandes prodigios, obrados por Dios a favor de ellos. Entonces, uno de los grandes acontecimientos que marca esta historia, muy conocida, como les decía, es el cruce del Mar Rojo. Cuando atravesaron el Mar Rojo, creo que fue una experiencia sobrenatural. Ellos vieron con sus ojos, donde ellos habían atravesado antes, ahí mismo vieron ahogarse a todos los enemigos que los venían persiguiendo. Entonces creo que debe haber sido una experiencia bastante grande, bastante impactante, que hasta el día de ahora impacta cuando se estudia, cuando se lee, cuando se escudriña y se profundiza en eso. Entonces es impactante ver algo sobrenatural, que el pueblo del Señor abre las aguas, pasan el pueblo de Israel, y ahí mismo donde pasaron, ahí mismo se cierran y se ahogan todos sus enemigos. Entonces, y en esta parte notaba algo muy importante. Digo, ¿por qué? Es que el pueblo de Dios siempre pasa por lugares imposibles de cruzar para la gente común. Pero son terrenos reservados por Dios para que solo su pueblo pueda dejar huellas de victoria. Y eso es muy importante. Son terrenos reservados por Dios para que solo su pueblo pueda dejar huellas de victoria. Pueden pasar cualquiera ahí, pueden pasar mucha gente, pero el pueblo de Dios, ellos, nosotros, estamos para dejar huellas de victoria. ¿Y de quién es la batalla? La batalla es de Cristo. ¿De quién es la victoria? La victoria es de Cristo. Él nos da la fuerza, Él nos da la victoria. Entonces esto es como figura del caminar del cristiano.
el caminar en el Evangelio. Y como título, yo le ponía a esta enseñanza, el caminar en el Evangelio. Porque este es como figura el caminar del cristiano. Cuando venimos, por eso comenzaba con eso, de la liberación del pueblo de Egipto, y comienza el caminar. Entonces, como les decía, cuando pasan estas circunstancias, el Señor prepara ese terreno para que nosotros podamos dejar huellas de victoria. Por eso, entonces los demás no lo pueden ver. Cuando es algo imposible para el hombre, para Dios no hay nada imposible. Dios abre caminos, Dios hace, Dios obra conforme a su voluntad. Entonces, el cristiano pasa por diferentes situaciones, incluso situaciones de muerte quizás, de extremadamente peligro. Pero en todas y cada una de ellas, el Señor se puede glorificar si nosotros le cedemos ese derecho. Él se puede glorificar. El pueblo de Israel pasó al otro lado del Mar Rojo, le dio esa victoria. Entonces ellos comenzaron a regocijarse, cantaron himnos, danzaron, celebraron la victoria de ser libres. ¿Y quién no? O sea, en una situación así, después de estar al borde de la muerte y ver ese prodigio, ver ese milagro enorme y ver algo sobrenatural, ¿quién no se va a regocijar? Muchas veces cuando hemos estado en situaciones, quizás no de muerte, pero de peligro, situaciones difíciles, situaciones adversas, y vemos la mano del Señor que se extiende, su mano fuerte y poderosa, y nos ha sacado, ¿cómo no hay gozo? ¿Cómo no hay alegría en nuestro corazón? Porque hemos visto su misericordia, y no es que lo merezcamos, hemos visto la misericordia que nos ha sacado, entonces hay agradecimiento. El pueblo así se encontraba, estaba totalmente en gozo. Los salmos y los cánticos eran una forma de expresar la adoración y agradecimiento por aquello sobrenatural que había acontecido. Entonces, hasta aquí todo iba bien. Todo era alegría, regocijo, cánticos, danza. Pero vemos en los versículos, veamos lo que dicen los versículos 22 y 24. Y dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ya comenzaba el caminar. Y llegaron a Mará. Y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Aquí comenzaba lo bueno ya. Y este es el primer punto en esta noche. Nuestra actitud frente a Mará. ¿Verdad que es lindo adorar al Señor cuando todo marcha bien? Porque brotan coros de agradecimiento, brotan alabanza, brota danza, hay alabanza de júbilo, se canta, se grita, se adora. Pero cuando vienen las dificultades, las adversidades, cuando enfrentamos muchos de nosotros esos problemas, al igual que el pueblo de Israel, entonces ahí somos probados. Entonces ahí comienzan las adversidades, comienza a ser probado nuestro corazón. ¿Cuál es nuestra actitud frente a esa situación? Y en esas situaciones es cuando brotan. Y el hermano pastor en El Salvador pone un ejemplo bien típico, que es cuando no sé si usted ha limpiado frijoles muchas veces, los limpia, cuando ya les echa el agua, brotan aquellos que no sirven, que aparentemente están buenos, pero están secos, están huecos, no sirven, pero ahí brotan. En estas situaciones brota todo aquello que hay en nosotros que no sirve. Y también lo que está a nuestro alrededor. Porque aquí el pueblo comenzó a murmurar. Entonces Moisés se dio cuenta. Aquí se comenzaba a dar cuenta qué tipo de pueblo, cómo era, cómo estaba el corazón, inclinado a qué. Entonces así son estas adversidades. El Señor muchas veces las permite porque aquí es donde sale, donde brota todo aquello que hay en nuestro interior que quizás hasta ni nosotros lo conocemos.
o tal vez en los que nos rodean. Muchas veces pensamos o confiamos en aquella persona, pero cuando viene la adversidad nos damos cuenta que no era así, porque fue el primero que salió corriendo, fue el primero que nos dio la espalda y nosotros creíamos que no era así. Entonces, cuando vienen estas adversidades, ahí brota. Por eso que Dios permite estos momentos difíciles y amargos, para que disfrutemos de las enseñanzas a través de la prueba. Pero cualquiera puede decir, pero ¿cómo van a disfrutar? Es necesario pasar por ahí, porque ahí viene la prueba. El lugar donde el pueblo de Israel llegó sediento, imagínense, llegan 3 días sin tomar agua. Llegaron fatigados, agotados, sedientos, y las aguas eran amargas. Ese lugar donde llegaron no tenía nombre, pero fueron ellos, el pueblo de Israel, que le pusieron ese nombre, Mará, que lo que significa es, encontraba aquí algunos amarga, decía amargura, amargamente, amargo, colérico, cruel, todo eso. Pero en fin, amargo. Ellos le pusieron ese nombre a ese lugar, porque no pudieron beber esas aguas. Entonces, y recordaba también, así como cuando Noemí y Ruth regresan a Belén, y toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ellas le respondían, no me llames más Noemí, sino llamadme Mará, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Entonces ella decidió ponerle ese nombre por la experiencia vivida, por lo que había pasado, cómo ella se sentía. Entonces muchas veces nosotros decidimos, de acuerdo a la situación que nos encontramos o cómo nos sintamos, nosotros le ponemos nombre a esas situaciones. Nosotros acarreamos y le ponemos o bautizamos, si se puede llamar así, una situación, una adversidad, y le ponemos un nombre. Porque muchas veces en el pueblo cristiano, vamos a hablar del pueblo cristiano, no gente de afuera, del pueblo de Dios. Muchas veces cuando las cosas no salen bien, muchas veces dicen, no, es que ando salado, dicen. No, es que todo me sale mal, ando salado. Entonces digo, esas son situaciones donde ellos demuestran, claro, así se sienten. Están atravesando una situación que quizás se sienten así, que todo les sale mal, y ellos se sienten así. Pero una cosa así, yo tengo muy claro. No es que las cosas les salgan mal, es que las cosas no salen como ellos quisieran que salieran o como ellos lo planearon. Entonces, y esto es una verdad. Pero si en verdad somos hijos de Dios y ponemos nuestras labores, ponemos nuestras actividades en sus manos, entonces Dios hará conforme a su voluntad. Y algo bien peculiar, y se lo quiero transmitir como manera de testimonio, voy a tener casi 10 años de estar viajando a este país, un promedio de 3, 4 veces al año. O sea, ya tengo rato de estar viniendo. Y nunca en esos viajes me habían acontecido tantas cosas adversas como en este. Nunca. Es primera vez. Y yo hablaba con el hermano Eduardo la vez pasada, con el pastor Eduardo. Hablaba con él y le contaba unas cosas. Y le decía, mira, tanta cosa aquí. Y una tras otra. Y no salía de una y venía la otra. Y yo decía, tanta cosa. Yo tengo unos amigos ahí en Houston. Unos amigos, tiene un taller mecánico, él es eléctrico. Y yo lo llego a visitar y paso ahí, él es inconverso. Y pues una vez me iba a hacer una cosita, voy en este viaje, una reparación sencilla al carro. Una cosita de cuestión de 5 minutos, algo rápido. La cosa es que se complicó tanto que el carro lo tuve que dejar ahí. Y me decía, mira, pero esto nunca me había pasado, me dice. Es más, la herramienta que estaba ocupando para hacerme eso no le sirvió. Hasta ese punto, pues. Y él me decía, mira, ¿y vos qué has hecho? Me decía, que vos andas salado, me decía. A mí me daba risa. Yo sabía que no era así la cosa. Yo sabía que había un propósito, que había algo
Por lo cual todo eso estaba aconteciendo y eso no era nada. O sea, ahí comenzaban las cosas. Pero él lo veía así y me dijo, mira, nunca me había... Él es su trabajo, eso lo hace a diario. Como le digo, es una cuestión de 5 minutos. Ponga el ejemplo en su trabajo, en sus labores, algo sencillo, algo trivial. Se le complicó tanto que hasta la herramienta no le funcionó. Y el siguiente día yo llego y me dice, mira, aquí está la herramienta que no funcionó ayer, mira, está funcionando bien y todo. No sé. Bueno, tuvo que cambiar otro, se le hizo grande la cosa, lo reparó y todo. Entonces, esas cositas así han marcado bastante este viaje, por llamarlo así. Pues cuando ya casi faltaban días para regresar, hace 2 semanas casi, ya tenía todo. Nunca me había enfermado de gravedad acá. Primera vez que me enfermo también de gravedad. Sí me había enfermado de cosas livianas, cosas ligeras. Pero esta vez sí me llegó un dolor tan fuerte que tuvimos que salir de emergencia al hospital. Nunca había visitado un hospital. Bueno, nunca había estado en un hospital aquí en Houston. Y lo conocí. Me llevaron, estuve ahí en la madrugada, amanecimos ahí. Gracias a Dios no pasó a más. Se resolvió todo, me estabilizaron, salgo. Y salgo con una gran gripe de ahí. Y 2 días después yo tenía que regresarme. Y salgo con calentura, con gripe. No podía irme. Tenía 3 noches de no dormir nada. No podía regresarme así. Entonces tuve que cambiar el vuelo, tuve que cambiar el viaje y hacer unas modificaciones y todo. La cuestión, ¿por qué les cuento todo esto? Porque como les decía, volviendo al tema, muchas veces las personas, nosotros les ponemos nombre a la situación. Yo sabía que el Señor, desde un principio, el Señor estaba en este asunto. El Señor ha estado en este asunto desde un principio, siempre. Entonces, pero en el fondo, yo decía, bueno, pero ¿por qué tantas cosas? Entonces, ¿cuál es la actitud ante la adversidad? Volviendo al tema, ante aquellas situaciones que no son agradables, que no son favorables o que no salen como nosotros queremos o esperamos que salgan. Entonces, porque el pastor Eduardo me decía, mira, pero no veas esto como una pérdida. Y tenía razón, yo estaba consciente de eso. No ha sido en ningún momento una pérdida. Que el pueblo de Israel pasara y se detuviera por Mará no fue ninguna pérdida, al contrario, fue ganancia y fue necesario pasar por ahí. Entonces, créame que para mí ha sido una gran lección, una lección de vida, esta experiencia. Entonces, porque uno aprende de eso. Entonces, yo no sé cuántos aquí ahora han tenido, han experimentado o están pasando por situaciones adversas, un negocio fallido, tal vez una enfermedad, una mala decisión, problemas con nuestros hijos, problema económico, problema familiar, laboral, todo eso. Eso nos lleva a que saquemos lo que en realidad hay en nosotros. ¿Hay murmuración? ¿O qué hay? El siguiente punto es, Mará es un lugar de prueba, dice. La Biblia dice que en Mará Dios probó a los israelitas. Y lo vimos aquí en el versículo 25 al final. Dice, ahí les dio estatutos y ordenanza, ahí los probó. Ahí probó sus corazones. En ese momento salió a la luz todas aquellas cosas que estaban escondidas en el corazón de ese pueblo. Después de un triunfo, no olvidemos que venían de una gran victoria, venían de celebrar, de júbilo y todo. Pasan 3 días y se les acabó la fiesta. O sea, bien rápido. Nosotros así somos. Muchas veces acabamos de pasar una victoria, el Señor nos acaba de sacar de algo y se nos olvida rápido. Y caemos en otra y se nos olvida y se nos va, se nos borra la sonrisa de nuestro rostro. En Mará Dios probó cuánta fe tenía su pueblo, la actitud frente a la crisis. ¿Cuál era el grado de confianza en el Dios que los había sacado
de Egipto con mano fuerte y poderosa. En los momentos más difíciles, muchas veces podemos llegar a sentir hasta un silencio divino, si se puede llamar así. Muchas veces en esos momentos sentimos que nuestras oraciones no pasan del techo. Clamamos, pero ¿de qué forma lo hacemos? Entonces, en esos momentos sentimos que nadamos contra corriente. Pero ¿qué es lo más importante? No perder la fe. En esos momentos, no perder la fe. La fe nos hará mantenernos con sobriedad, mantenernos con serenidad, con control. Mientras todo el pueblo, mientras todo el pueblo de Israel murmuró, cuestionó, buscó culpable, Moisés clamó. Y esa fue la diferencia. A pesar de estar viviendo la misma circunstancia, la misma necesidad, porque Moisés era un hombre, tenía sed también, era parte del pueblo, entonces él tenía la misma necesidad que todos. Él había caminado también los 3 días juntos, todos tenían la misma necesidad. Todo el pueblo murmuró, Moisés no, Moisés clamó. Y esa fue la diferencia. Moisés clamó ante la necesidad. Entonces las aguas amargas de Mará no produjeron en él murmuración, produjeron clamor a un Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque él mantuvo la fe. Esa fue la diferencia. Él mantuvo el control, él mantuvo la sobriedad. Entonces, ¿qué producen las pruebas en nuestras vidas? Qué bueno que hay personas dispuestas a marcar esa diferencia, como lo hizo Moisés. Dispuestas a creerle a Dios en medio de la crisis. Esos son los tipos de creyentes que encuentran soluciones y no culpables. Y tienen respuesta, aunque todo parezca imposible. Eso es no perder la fe. Es difícil. No, si le estoy diciendo esto, no es porque me estoy poniendo como ejemplo por lo que acabo de pasar. No, si yo casi me hago loco, porque me vuelvo loco por todo lo que me estaba pasando y yo no hallaba qué hacer. O sea, no, es mentira que yo le voy a decir, no, yo mantuve la cordura, No, porque tantas cosas es donde sale, es donde brota. Pero dice la Biblia que cuando Moisés clamó a Dios, él mostró un árbol, el cual lo lanzó a las aguas y aquellas se endulzaron. Ahí estaba la respuesta. Al clamar a Dios, ahí tenemos la respuesta. El pueblo se dedicó a murmurar y a buscar culpables. ¿Y hoy qué hacemos? ¿Y ahora qué? Ya ves, por tu culpa. ¿Cuántas veces en nuestra familia? Si no vayamos lejos. En nuestra familia muchas veces, cuando viene la adversidad, ya ves, ¿qué te dije? Yo te lo dije, yo te lo advertí. Comenzamos a buscar culpables, pero no clamamos. Entonces, ¿es necesario pasar esas situaciones? Sí es necesario. Para que brote, para que salgan todos esos gorgojos, para que salgan todos esos a flote, todos esos frijoles huecos que no sirven, para que sacarlos y echarlos fuera. Entonces, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Moisés lo sabía, por eso él clamó, porque él no perdió la cordura, no perdió el control. ¿Por qué? Porque no perdió la fe. Él sabía que era algo imposible. Acababan de pasar el Mar Rojo. Sabía que lo que venía también lo podían pasar. El pueblo ya se le había olvidado. Parece algo ilógico tomar un árbol o una rama y echarlo en las aguas para que esas se endulcen. O sea, parece algo absurdo para cualquiera. Pero así es nuestro Dios. Lo que no entiende el razonamiento humano muchas veces, que lo cuestionamos, Él lo hace capaz. Cuando existen hombres como Moisés que sean capaces de obedecerle, entonces es cuando vemos esas proezas, esos milagros. Porque Dios lo que está buscando no es gente capaz, está buscando gente que le obedezca. Porque Él va a obrar a través de esa persona. No es la persona la que va a hacer las cosas. Es Dios a través de las personas. Es Dios a través de nosotros, a través de usted, que Él obra.
Nosotros no tenemos ese poder. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que someternos a su autoridad, a la obediencia sobre todo. Aún con cosas como lo estamos viendo en esta noche, quizás absurdas muchas veces, y a mí me ha pasado varias veces. El Señor me ha dicho esto y esto y esto, y yo lo cuestiono. Señor, ¿y eso para qué? ¿Y esto qué? Y lo otro y lo otro. Y me ha ido mal, muy mal, por desobedecer, por cuestionar. Aquí Moisés obedeció. ¿Qué tal si él se pone a cuestionar? No, pero ese árbol, no, mejor hagamos otra cosa, pero eso no. No, él obedeció, él clamó, obedeció y Dios obró. Entonces Dios muchas veces permite los desiertos y los lugares como Mará para que estemos sedientos de agua viva, de agua viva. Él no quiere que andemos saciados por ahí, sino que continuamente tengamos sed de su presencia, sed de su gloria, sed de su amor, sed de la búsqueda continua y no temporal, no aquello pasajero. Por eso muchas veces permite las adversidades, porque sabe que a nosotros rápido se nos olvida. Se acababan de pasar 3 días, imagínense, ni una semana había pasado y ya se le olvidó. El siguiente punto dice, Mará, un lugar de promesas. Vemos en el versículo 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. El Señor les estaba entregando una promesa, les estaba dando promesas. Entonces, cuando pasas por lugares como Mará, Dios te entrega las mejores promesas de tu vida, aquellos momentos de crisis, aquellos momentos de angustia que pasamos, en donde Dios te sorprende y muchas veces ahí te son revelados aquellas promesas que van a marcar, que van a definir o que van a cambiar el rumbo de tu vida. Y se me venía a la memoria un testimonio que cuenta también el hermano pastor ahí en El Salvador. Una vez camino de El Salvador para Guatemala, iban por tierra y lo secuestraron. Entonces fue en ese momento, en esa adversidad, estando secuestrados en tierra, a punta de arma de fuego, donde el Señor le revela el ministerio, la iglesia, lo que ahora es. El Señor le mostró un pueblo, que había un pueblo. Entonces eso le trajo paz a él. Porque en ese momento de esa angustia, de muerte, esa era una situación de muerte que él estaba viviendo. Tener un arma de fuego apuntándolo, sabiendo lo que en un momento a otro, pues, un disparo se le va y ahí puede terminar todo. Pero en ese momento, el Señor le revela y le da esa promesa al hermano pastor. Entonces, que no se podía terminar ahí porque había un pueblo esperando. Él en ese entonces no tenía ministerio, no tenía iglesia. En ese momento le estaba dando una promesa. En ese momento difícil. En mi vida también, yo recuerdo en momentos difíciles, el Señor es cuando ha venido y ha dado promesas. Y eso es lo que a uno lo ha mantenido y lo ha sacado a flote, lo ha mantenido con vida, lo ha mantenido, porque es como un vaso con agua. Yo la pasada le decía al hermano pastor hablando con él, no hermano, si es que ahorita siento como un pichel de agua. O sea, ahorita pues, porque en las situaciones, cuando uno pasa situaciones como estas que estamos viendo, que son tragos amargos, situaciones adversas, situaciones difíciles, entonces cuando Dios viene y habla y trae esas promesas que van a cambiar o van a definir el rumbo de nuestra vida. Y por eso muchas veces recordamos esas situaciones. Cuando pasamos por lugares como Mará, Dios te entrega las mejores promesas. Muchas veces en esos lugares es donde, en esas situaciones, es cuando Dios te revela eso, te lo da.
¿Y por qué no en otro momento? Porque en ese momento dependemos totalmente de Él. Ahí, en esa situación, en ese momento, como el hermano decía en alabanza, cuando levantamos las manos, no es que es algo mágico levantar las manos, no. Nos estamos rindiendo ante Él y le estamos diciendo, Señor, yo no puedo hacer nada ya. Tú conoces mi situación. Entonces, eso, ahí, en esa situación, pero ¿cuándo decimos eso? Cuando estamos en alegría, cuando estamos en gozo, no decimos eso. Si hay alabanza, si hay gozo, no estoy diciendo que somos desagradecidos, no, está bien. Pero hay gozo. Estamos pasando una situación buena, entonces ahí todo marcha bien. Pero cuando la situación es adversa, cuando la situación es de muerte, que no hay salida, entonces ahí sí, Señor, ya no hay qué hacer. Entonces por eso en ese lugar el Señor viene en su misericordia y manda la promesa. Esto, esto y esto. Y viene la palabra, y viene la unción, y viene... Entonces eso es lo que nos levanta. Eso es lo que nos sostiene en esos momentos. Pero hay algo bien importante también. El siguiente punto. Mará es un lugar de paso. Todo tiene un límite. La adversidad tiene un límite. La situación difícil tiene un límite. Tienes que saber, y esto es muy importante, tienen que saber que Mará no es el destino final. El Señor no los sacó de Egipto, no los hizo cruzar el Mar Rojo para llevarlos a Mará. No, eso era de paso. ¿Es necesario pasar ahí? Sí, es necesario pasar por ahí. Pero no es el destino final. La situación que están atravesando, que estamos atravesando en estos momentos, no es el destino final. Es un lugar de paso. Tiene un límite. ¿Es parte del camino? Sí. ¿Es necesario pasar? Sí, pero es temporal. Va a llegar un día que eso se va a terminar. En el versículo 27 dice, y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Dice, y llegaron a Elín. O sea que pasaron. Mará quedó atrás. Allá quedó. La adversidad, la amargura, allá quedó. Entonces, perdón. Entonces, cuando estamos en esa situación adversa, creemos y sentimos que nunca vamos a salir de ahí. Perdonen, hermanos, que ando todavía con un poco de tos. A veces también el Señor nos pone prueba que nosotros no vamos a ver. Amén. Él sabe hasta dónde. Amén. Entonces, cuando estamos en ese momento, creemos y sentimos que nunca vamos a salir de ahí. Los días los sentimos, quizás pasamos 3 días, 2 días, pero las horas las sentimos eternas. Pero ese no es el destino final. Llegaron, dice la Biblia, llegaron a Elín, o sea que pasaron, o sea que Mará quedó atrás. Pasaron eso. ¿Fue necesario? Sí. La prueba es parte del caminar en el Evangelio. Aunque muchas veces sintamos que ya no podemos seguir, que ya no hay fuerzas. Pero todo esto tiene un límite. Dios tiene preparado algo más. Pero algo bien importante, y como veíamos en el punto anterior, no perdamos la fe. Moisés mantuvo la fe. Moisés clamó, no murmuró. Mantuvo la fe. Siguieron caminando. De cierta manera, si el pueblo siguió caminando, siguió el línea, es porque ellos seguían. Por fe, seguían. Porque si no, ahí se hubieran quedado. Ellos siguieron. Pero tenía que haber algo que los moviera, que los motivara, que los impulsara, que activara la fe en ellos. Porque si no, no se movía. Y como el Señor, como nuestro Dios sabe cómo es nuestra naturaleza, por eso es que es necesario que pasemos esos desiertos, que pasemos esos lugares como Mará. Porque hay circunstancias que nos activan o que nos impulsan o que ponen a trabajar nuestra fe. Porque de lo contrario,
todo marcha bien. Por eso vienen esas situaciones difíciles. Pero todo tiene un límite. Todo termina un día. Como punto 5, y dice, Elín también es un lugar de paso. Llegaron a Elín, pero ¿qué pasó? Ahí todo fue diferente. Entonces, la Biblia dice aquí que habían 12 fuentes de agua, 70 palmeras. No vamos a ver lo que significa esto en este momento, pero más que todo nos vamos a enfocar, de acuerdo por el tema, por la enseñanza de esta noche, lo que representa en el caminar del Evangelio, como es el tema. Entonces Elín representa ahí la abundancia, el reposo, un lugar de reposo, un oasis en el desierto, descanso, plenitud, saciedad, completos, se sentían completos, lugar de bendición y abundancia. Totalmente lo contrario con Mará. Entonces quiere decir de que así como es necesario pasar por Mará, también es necesario pasar por Elín, Dios lo sabe. Así que la adversidad que estamos pasando o que vamos a pasar, hermano, no es para siempre, es temporal. ¿Vamos a llegar a un Elín? Sí, vamos a llegar a un Elín. El panorama era totalmente lo contrario. Aquí no hay murmuración, aquí no hay quejas, aquí no andan buscando culpables, ¿verdad? Pero tienen algo en común con Mará, que tampoco es el destino final. Es un lugar de paso. ¿Por qué? Porque Dios tiene preparado algo mejor que eso para nosotros. Y no es que lo merezcamos, no es que nosotros lo hayamos logrado o lo alcancemos con nuestros méritos. Es parte del caminar del Evangelio. Pero muchos se acomodan en este lugar, Elín, como lo simboliza, porque creen haber alcanzado ya todo, creen haber llegado a la meta. Pero también en este lugar es probado nuestro corazón, así como en Mará, también en Elín es probado nuestro corazón, porque también ahí el Señor prueba. Yo recuerdo hace años en El Salvador, un familiar mío, él todo el tiempo se quejaba de la adversidad y que le iba mal y que nunca le salía nada y que todo el tiempo estaba quebrado y todo el tiempo pasaba quejándose. Pues un tiempo que le comenzaron a salir bien las cosas y él decía que era cristiano y no lo estoy juzgando. Delante del Señor, no lo estoy juzgando. Él se hacía llamar cristiano evangélico. Pero él se quejaba tanto, pero un día le comenzaron a salir bien las cosas. Y comenzó a prosperar. El Señor lo comenzó a bendecir. Comenzó a ver la de él, decía él. Y un día platicamos. Y después de que tanto se quejaba, esa vez que platicamos me dice, hoy sí el Señor me está bendiciendo como me tenía que bendecir, me dice. Ay, dije yo, no. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque cuánto cristiano llegamos a Elín y creemos que ya lo hemos alcanzado todo. Pero no es que lo merezcamos, no es que lo hayamos logrado por mi capacidad o por mis fuerzas. Él se acomodó y él creyó, este familiar que les cuento, creyó haber alcanzado todo aquí. Y vio todo bien, vio que todo marchaba bien y se acomodó. Y expresó eso. Hasta hoy el Señor me ha bendecido como me tenía que bendecir, o sea, como que yo me lo merecía. Eso fue hace años. Ahora, su matrimonio se destruyó. Sus negocios se vino abajo. Lo último que supe de él anda en el mundo. Totalmente perdido. Perdido. Entonces, es bonito el lugar. Elín, hay abundancia, hay plenitud, hay descanso y mucho más después de haber pasado Mará, después de una situación difícil, llegar a un lugar así, creo que es, por eso se habla de plenitud, o sea, sentimos que ya la hicimos, como decimos. Ahí también es probado,
nuestro corazón. ¿Qué hay? Pero todo esto tienen algo en común. No es el destino final, es de paso. ¿Por qué? Porque el Señor tiene preparado algo mejor para nosotros en el caminar del Evangelio. Entonces son situaciones diferentes, totalmente diferentes, contrarias quizás, pero son necesarias pasarlas, porque allí es donde el Señor saca a flote, o mejor dicho, evidencia todo aquello que hay en nuestro corazón y de aquellos que nos rodean también. Muchas veces nuestros hijos, nuestro cónyuge, muchas veces. En situaciones adversas, situaciones así, cualquiera de los dos. Puede ser una situación adversa o puede ser una situación de prosperidad también. Que muchas veces ahí manifiestan y se expresan palabras o acciones y uno se queda así como que yo no te conocí de ese lado. Yo no. O sea, en esas situaciones es cuando uno se queda admirado. Y muchas veces también de uno mismo. Porque uno mismo actúa y uno dice, bueno, ¿y yo por qué hice esto? Si yo no soy así. A la situación te llevó a que actuaras así, a que dijeras eso. Entonces, por eso es necesario pasar. Platicando con un hermano en estos días, él me compartía algo y yo se los quería compartir a ustedes también. Fue de bastante bendición para mi vida. Entonces yo dije, sí, la verdad que es necesario. Entonces él me contaba, él me transmitía una anécdota, si lo podemos llamar así. Una anécdota, una historia de una persona. Estaba el padre de familia, una persona estaba con sus hijos y estaban pintando con un pedazo de tiza o yeso. ¿Saben lo que es el yeso, verdad? La tiza. Estaba pintando con sus hijos y pues de repente dice que estaba y se le quebró el yeso, se le partió. Agarró otro pedazo, siguió escribiendo y se le volvió a partir. Y se dio cuenta que al hacerle presión, se le partía. Y se le partió en muchos pedazos. Cuando se dio cuenta, ahí en la mesa donde estaban, había muchos pedazos partidos. Los que habían ocupado sus hijos, los que había ocupado él. Había muchos pedazos ahí. Pero fue en ese momento que él escuchó, clarito, que le dijeron, siga pintando. Siga pintando. Y él fue obediente. Siguió pintando. Entonces, en ese momento, esta persona entendió el mensaje. No importa en cuántos pedazos tú te encuentres, mientras estés en las manos de Dios, va a seguir funcionando. Así. Amén. No importa en cuántos pedacitos nos encontremos, pero si nos encontramos en las manos de Dios, vamos a seguir funcionando. Porque déjame decirles algo, el yeso en pedazos también funciona, sigue pintando, cumple su función. Ese pedazo todavía sirve. Mientras esos pedacitos estén en las manos de Dios, todavía funciona. ¡Qué misericordia la de Dios! ¡Qué misericordia! Pero ahí llega mucha gente de repente y vienen bien nítidos, bien nuevos. Así como cuando compramos los yesos en las cajitas que vienen bien nítidos y todo, y así mucha gente viene, muchas veces pueblo de Dios, familiares, y dicen, ve cómo está, ve todo quebrado, ve todo el matrimonio,
parecen perros y gatos solo peleando. Y nosotros, bien nítidos. No aprenden a nosotros, prósperos, todo nos va bien, todo bien. Pero déjenme decirles algo, allí, ¿por qué se encuentran así? Porque nunca han salido de la caja. Nunca salieron de la caja, de esa cajita de yeso. O sea, nunca han sido usados, nunca se han dejado usar. Entonces, yo prefiero haber salido de la caja, pero haber escrito historia, pero haber vivido muchos milagros altos y bajos en el caminar del Evangelio, pero porque un día me atreví a salir de la caja y dejar que Dios me use, como en esta noche. Yo no estoy aquí porque yo no le pedí al hermano, dame un tiempo para... No, lo digo delante del Señor. Y delante del Señor les digo, cuando yo salí, esta vez que venía para acá, por eso le digo, este viaje ha sido bien peculiar y de mucha bendición. Cuando yo salí, antes de salir, unos días, quizás 2 semanas antes de salir, el Señor me daba esta porción que les estoy compartiendo hoy. El Señor me la daba. Por eso que en ocasiones anteriores el hermano, el pastor Eduardo, me había dicho, me había dado ese privilegio de compartir y yo le había dicho que no. Yo le dije, ya le había dicho, no, esta vez no. En otra ocasión, no, esta vez no. Bueno, esta vez cuando me dijo, yo no lo dudé. Sí, le dije. El Señor ya me había dado esto antes de salir de allá. Pero no sabía para dónde y no sabía en qué circunstancias. Pero lo que no sabía tampoco era que iba a tener que pasar esto. Lo que les estoy compartiendo ahora. Lo iba a vivir también. Entonces, como les decía, yo prefiero haber salido de la caja, pero haber escrito historia. Benditos aquellos que se han atrevido a salir de la caja y dejarse usar por el Señor, aunque estén en pedazos. Yo no sé en esta noche, yo estoy despedazado. Yo no me siento nuevecito, yo no me siento nuevo, yo no me siento nítido, pero estoy en las manos de Dios. La presión de la vida muchas veces me ha hecho pedazos, como en esta ocasión. Me ha partido en pedazos, pero estoy en las manos de Dios. Entonces, qué bendición. Y benditos aquellos que se han dejado, que se atrevieron un día a salir de la caja, ponerse en las manos de Dios y dejarse usar, aunque sus vidas estén hechas pedazos. Yo admiro al hermano Eduardo porque él se atrevió a salir, dejar su país, dejar su tierra, dejar todo. Salir de la caja. Y me imagino que él no se debe sentir nuevecito, nítido. Pero está en las manos de Dios y esa es la diferencia. Aunque esos momentos difíciles lleguen, como veíamos, pero Moisés no perdió la fe. Entonces, el mensaje de esta noche, no perdamos la fe, hermanos. No hay que perder la fe. Estamos atravesando o vamos a atravesar, y no es que les esté augurando, ¿cómo se dice? Augurando algo malo. No, es que es necesario pasar. Es el caminar del Evangelio, es necesario pasar aquello bueno, aquella dificultad, así como también es necesario pasar aquel gozo, aquella alegría, aquel milagro, vivir aquello, es necesario. Pero ¿cómo vamos a estar? ¿Cómo tenemos nuestro corazón? Entonces, si le preguntamos a Pablo, al apóstol Pablo, Pablo, ¿qué es de ti? Pablo nos puede decir, a mí me partió el naufragio, me partió la serpiente, me partió el peligro, me partió la espada,
Pero si miro atrás, la misma fe que tenía, la sigo teniendo. Se atrevió a escribir la historia, peleó la buena batalla y guardó su fe. Y el Señor lo sacó adelante. Gloria a Dios. Amén. Amén. Así es, hermano. Y es una bendición también, porque es necesario. Entonces aquí podemos ver que es necesario pasar por la adversidad, aunque muchos no lo comprendamos. El mundo no lo puede comprender. Una persona de afuera, al ver nuestras vidas, si ve mi vida, me pongo como ejemplo, una persona de afuera ve mi vida y dice, para estar como su vida hecha pedazos, su matrimonio hecho pedazos, no hombre, mejor me quedo donde estoy, en el mundo. El mundo así lo mira. El mundo así lo ve. Pero es necesario pasar. Claro, ellos están en una falsa libertad, como lo veíamos al principio. Ellos piensan y se sienten que son libres, mas no saben que son dominados por el pecado. Entonces, concluyendo, ¿cuál es nuestra actitud frente a las adversidades? ¿Murmuramos o clamamos? ¿Mantenemos nuestra fe o la perdemos? Hay que siempre clamar qué es lo que tengo que aprender. En las buenas y en las malas. Amén. Siempre hay que clamar al Señor. En tiempos difíciles es cuando han venido, las promesas que han marcado el rumbo de nuestra vida. Entonces, podemos decir, bendita prueba, bendita adversidad, ¿verdad? Porque aquí es cuando han venido aquellas promesas que han marcado nuestras vidas, el rumbo de nuestra vida. Entonces, Mará y Elín, la amargura y la plenitud, no es el final. Son lugares de paso, tienen límite. Son lugares de paso. ¿Por qué? Porque hay algo mejor. Dios tiene preparado algo mejor para nuestras vidas. Mantengamos la fe, que eso marca la diferencia. Sí. Espero que les pido al Señor que añada bendición a su palabra. Y espero que el Señor haya hablado a sus corazones, que sea de bendición. El Señor les bendiga, hermanos.